Sí, doctor. Muy bien. Ejemplo 2. Se demanda a una empresa por despido injustificado, alegando que la terminación de su relación laboral le ha causado angustia emocional, estrés y daño a su reputación. El abogado del demandante argumenta: este hombre ha dedicado años de su vida a la empresa. No solo lo despidieron de manera injusta, sino que lo hicieron sin consideración alguna por el sufrimiento y desprestigio que esto le causaría. ¿Cómo puede alguien seguir adelante cuando se siente tan devastado? Imagine, señor juez, que por un momento está en sus zapatos, después de haber sido abandonado por su empleador de la noche a la mañana, sin una razón válida y dejándole sin sustento para su familia. Aquí en ningún momento nosotros estamos demostrando que es un despido injustificado. En ningún momento estamos demostrando, en su caso, que el patrono tuvo que haber solicitado autorización para el despido o que hay un procedimiento previo que se siguió para poderle despedir. Nosotros directamente lo que estamos tratando es de convencer al juez a través de las emociones. Nosotros estamos buscando empatía, estamos buscando compasión, misericordia, ¿verdad? Porque lo que hacemos es generar en el juez una situación en la cual él se siente identificado con el trabajador que lo ha perdido todo. Y se hace ver que el patrón es un malagradecido, ¿verdad? Que el trabajador le entregó toda la empresa y que sin previo aviso lo echa. El problema es el mismo, ¿verdad? Nosotros apelamos a la emoción del juez para conmoverlo, para poderlo convencer de lo que estamos afirmando, para generar esa empatía y simpatía, pero no presentamos pruebas concretas de, de que fue despedido sin justa causa o pruebas concretas en su caso de cómo esto afectó su vida para demostrar si es cierto que hubo una angustia, un estrés o un daño a su reputación. Por lo tanto, es un argumento meramente subjetivo, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales características de este tipo de argumento? Ya dijimos, perdón, creo que se fue la señal. Ya dijimos que este argumento apela a sentimientos, ¿verdad? No apela a hechos concretos. Aquí nosotros realmente no nos estamos basando en algo objetivo, en algo real, sino que por el contrario es una carga meramente subjetiva. Decimos que apelamos a sentimientos y a no hechos concretos porque se busca generar una respuesta afectiva. Es decir, que este tipo de argumentos va a estar orientado a generar esa compasión, indignación, tristeza, miedo o empatía. La segunda característica es que no sustituye la evidencia. Y no sustituye la evidencia porque recordemos que para poder resolver, el juez tiene que basarse en pruebas objetivas. No podemos sustentar un caso que no se base en pruebas objetivas necesariamente. Existe aquella premisa, recuerden que tenemos que demostrar, ¿verdad? Y en el proceso penal, no obstante la carga de la prueba la tenga el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que actuar de forma objetiva, tiene que presentar tanto pruebas de cargo como pruebas de descargo. Y que la carga la tenga el Ministerio Público no exime a los defensores de que puedan coadyuvar y presentar también ellos medios que demuestren la inocencia de su cliente. Por lo tanto, no podemos sustituir la evidencia, ¿verdad? La evidencia es necesaria para decidir la culpabilidad o no de una persona. Tercero, que puede ser utilizado en la persuasión. Pero aquí tenemos que recordar que siempre los tribunales deben tomar decisiones basadas en ley. Por mucho que el argumento logre conmover al juez, logre causar empatía, identificación, tristeza, el juez no puede resolver con base a sus sentimientos. El juez tiene que resolver intelectivamente con base en los hechos, en la evidencia y sobre todo fundamentándose en la ley. Y también hay un riesgo de desviación del enfoque jurídico.
Pero esto puede hacer que el juez al momento de resolver o el tribunal al momento de resolver se enfoque más en aspectos afectivos que en aspectos objetivos y establecidos en la ley. Esto en algún momento podría comprometer la justicia. Si vemos que un juez no está resolviendo conforme a derecho, sino que por el contrario está resolviendo porque el contraparte le dio lástima, le generó empatía, le causó tristeza. El juez debe dejar de lado sus emociones y tiene que resolver siempre respetando la Constitución y las leyes que se encuentran vigentes. Bien, de la misma manera, encontramos nosotros los argumentos por anticipación. Cuando nosotros hablamos de los argumentos por anticipación, aquí prácticamente nos estamos refiriendo a aquellos que se anticipan o se adelantan a los argumentos contrarios que pudieran aparecer. Aquí nosotros tenemos que conocer con precisión, con exactitud, cuáles son los puntos débiles de nuestra propia argumentación. Si nosotros conocemos e identificamos cuáles son las debilidades en nuestros argumentos, nosotros nos podemos adelantar para que la contraparte no los utilice en nuestra contra, para que la contraparte no pueda contraargumentar o refutar. Prácticamente aquí nosotros estamos tratando de cerrar las puertas para que nuestros argumentos no puedan ser rebatidos. Ver, si nosotros afirmamos que el nuevo modelo de automóvil se vende únicamente en color negro porque está destinado a gente elegante. Aquí nosotros nos estamos adelantando a posibles críticas de por qué no hay color rojo, no hay color azul, no hay color verde, no hay color morado. Nosotros de una vez estamos cerrando la posibilidad de que es un modelo exclusivo para gente legal y que por eso se vende únicamente en ese color. Aquí lo que hacemos es que nos adelantamos, ¿verdad? A los argumentos que nos pudieran plantear. De la misma manera, vamos a hablar un poquito de los argumentos lógicos. Cuando nosotros hablamos de los argumentos lógicos, son aquellos argumentos que recurren a procedimientos de la lógica. Esto pues atendiendo al modo en que se vaya a desarrollar. De esa cuenta, entre los argumentos lógicos, nosotros vamos a ver los argumentos deductivos, los argumentos inductivos, los argumentos abductivos, los argumentos causales y los argumentos por generalización. Recuerden que estos se basan en las reglas de la lógica. Eso es lo importante acá. Cuando nosotros hablamos de los argumentos deductivos, recordemos que estos parten de lo general a lo particular. Estos parten de lo general a lo particular, es decir, que los argumentos deductivos obtienen una conclusión específica a partir de premisas generales. De esa cuenta, entonces, tal como tienen en pantalla, las premisas se encuentran diseñadas a manera de que si son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Pero no podemos tener premisas verdaderas que la conclusión sea falsa. Ahí nos encontramos ante una falacia o nos encontramos ante un argumento inválido. Los argumentos deductivos están diseñados para que si las premisas son falsas, la conclusión va a ser falsa. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. Van de lo general a lo particular. Por ejemplo, si todos los humanos necesariamente mueren y yo soy un humano, es seguro que voy a morir. No hay para dónde, ¿verdad? Las premisas nos abrían precisamente a la conclusión necesaria. Si nosotros decimos que todos los seres mamíferos tienen corazón, esta es una regla general. Nosotros decimos que un perro es un mamífero, que ya es un caso específico, vamos de lo general a lo particular, podemos concluir entonces
podemos concluir entonces que por lo tanto los perros tienen corazón. Ahí estamos partiendo de lo general a lo particular. Veamos. Cuando hablamos de los argumentos deductivos, si ya lo pusiéramos en contraste en el mundo jurídico, nosotros podríamos mencionar en una primera premisa que el artículo 251 del Código Penal establece que quien tomare cosa mueble ajena sin la debida autorización y con violencia será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Esa es una regla general, es una generalidad. Si nosotros decimos que Juan robó un teléfono celular utilizando un arma de fuego, ese es un hecho específico, ¿verdad? ¿Cuál sería la conclusión en este caso? Que Juan será sancionado con prisión de 3 a 12 años. ¿Verdad? No hay fallas en la lógica. La conclusión es necesaria conforme a las premisas que nos están planteando. De esa cuenta, entonces, nos podemos percatar de cómo el hecho específico cumple con esa condición de la regla general, ¿verdad? Por lo tanto, es una conclusión necesaria, es una conclusión que resulta inevitable. Nosotros vamos de lo general a lo particular, de una regla general a un hecho específico. Es importante destacar que los argumentos deductivos, estos pues deben contar con validez y solidez del argumento. Cuando nosotros hablamos de la validez del argumento deductivo, ya mencionamos que si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Que si las premisas son falsas, la conclusión es falsa, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, un argumento deductivo que va de lo general a lo particular es válido si la conclusión sigue necesariamente de las premisas, es decir, si la conclusión se deriva específicamente de las premisas. Si yo digo que todos los perros ladran y Max es un perro, ¿cuál sería la conclusión? Que entonces Max ladra. Si ustedes se percatan acá, las premisas son ciertas, por lo tanto la conclusión resulta verdadera, ¿verdad? Y el argumento podemos decir que es válido. Pero si yo dijera que todos los perros ladran y Max es un perro, ¿será que podría concluir que entonces Max no va a ladrar? No, ¿verdad? La conclusión es necesaria. Como las premisas son verdaderas, la conclusión resulta verdadera. Por lo tanto, el argumento resulta válido. Otro aspecto importante que tenemos que considerar es la solidez del argumento deductivo. Cuando nosotros nos referimos a la solidez del argumento deductivo, tenemos que tener presente que un argumento es sólido si es válido y si las premisas son verdaderas, es decir, hay coherencia, ¿verdad? Hay una correlación lógica. De esa cuenta, entonces, la solidez nos va a garantizar que la conclusión sea verdadera. Si yo digo, por ejemplo, que todos los humanos son mortales, que es una premisa verdadera, y digo que Sócrates es un humano, también es una premisa verdadera, puedo concluir de una sola forma, que Sócrates es mortal. La conclusión también es verdadera, por lo tanto, mi argumento deductivo resulta sólido. Y si un argumento deductivo resulta sólido y es válido, no puede ser refutado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta?
Recordemos entonces que cuando nosotros hablamos de los argumentos deductivos, vamos a regresar mejor la diapositiva. Cuando nosotros hablamos de los argumentos deductivos, siempre partimos de lo general a lo particular. Es decir, que nosotros partimos de premisas seguras o probables y extraemos conclusiones que resultan válidas. De esta cuenta, entonces, nosotros estamos hablando de un argumento que resulta común en todas las ciencias y en la lógica formal. Esto lo vemos presente no solo en el derecho, lo vemos presente en distintos campos de las ciencias del conocimiento, ¿verdad? Ahora bien, los argumentos inductivos. Cuando nosotros hablamos de los argumentos inductivos, estos son aquellos argumentos que se obtienen de una conclusión general a partir de una premisa específica, ¿verdad? Viceversa de lo que acontece con los argumentos deductivos. Estos parten de lo específico para poder llegar a lo general. Parten de lo específico para poder llegar a lo general. De esa cuenta, entonces, aquí obtenemos una conclusión general a partir de premisas específicas. No se garantiza que la conclusión sea verdadera, pero sí puede resultar bastante probable. En los argumentos deductivos nosotros tenemos certeza. Hay validez y hay solidez del argumento. Mientras que los argumentos deductivos es algo que podría resultar, algo, un escenario que podría comprobarse o no, ¿verdad? Recordemos entonces que se trata de un tipo de argumento también bastante común en la lógica formal y bastante común porque el método deductivo nos lleva a esa creatividad. El argumento inductivo es menos certero, ¿verdad? Pero es particularmente útil en ciencias, por ejemplo, actuariales o en estadísticas, donde nosotros podemos hacer interpretaciones. De esa cuenta, si una persona gana la lotería y yo juego la lotería, es probable que también gane. La lógica está, porque es algo que puede darse, pero no tenemos certeza de que se dé. ¿Sí? Recordemos que el argumento inductivo genera posibilidades que pueden concluir o que no pueden concluir. Si yo digo que cada mañana durante los últimos 5 años el sol ha salido por el lado este, por lo tanto, mañana el sol va a salir por el lado oeste. No tengo la certeza, pero existe una probabilidad. Veamos. Un argumento inductivo. Por ejemplo, en casos previos, en casos previos, en la misma empresa, las trabajadoras que solicitaron ascenso fueron rechazadas a pesar de tener calificaciones superiores a los hombres. Observación 2. En otras empresas de la misma industria, se ha demostrado que las mujeres tienen menos posibilidades de recibir ascensos, incluso con igual o mejor rendimiento que los hombres. Conclusión. Con base a estos patrones observados en diversas empresas y en esta empresa específica, parece ser que existe una discriminación de género en los ascensos laborales en empresas de la misma industria. Nosotros no tenemos la evidencia, no tenemos la certeza de que eso esté sucediendo. Nosotros, a partir de 2 premisas específicas, llegamos a una conclusión general, porque nosotros observamos lo que acontece en nuestra empresa y nosotros observamos lo que acontece en otras empresas de la misma industria. Y a partir de esos elementos aislados, llegamos a una conclusión general. Si ustedes se dan cuenta entonces, tal como está en pantalla, aunque no tenemos evidencia de que todos los casos de ascensos laborales estén relacionados con un patrón de discriminación de género, las observaciones repetidas permiten que el Ministerio Público pueda formular una tesis o una hipótesis acusatoria, ¿verdad? Basada en discriminación.
Vamos de lo específico a lo general, que puede o no puede resultar cierto, que puede o no ser válido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Bien, los argumentos lógicos abductivos. Los argumentos abductivos no parten de premisas certeras, ¿verdad? Sino que por el contrario, aquí nosotros partimos de dos premisas aisladas y obtenemos una conclusión probable, pero que no puede ser sujeta de comprobación. De esa cuenta, cuando nosotros hablamos de los argumentos abductivos, aquí nosotros lo que pretendemos es generar las mejores explicaciones posibles de un conjunto de hechos que hemos observado previamente. No vamos a garantizar que la conclusión sea correcta. Nosotros vamos a pretender alcanzar el mejor resultado con lo que tenemos. Observamos dos hechos aislados y de los hechos aislados nosotros generamos una posible conclusión que no podemos verificar. De esa cuenta, entonces, los argumentos abductivos siempre dejan abierta la posibilidad de que puedan existir otras explicaciones o de que nuestra hipótesis sea incorrecta. Por ejemplo, si un amigo se pelea con su novia y días después vemos a nuestro amigo besándose con otra chica, nosotros podemos asumir que rompió con su novia a raíz de esa pelea. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo dos situaciones aisladas, estamos viendo dos hechos que suceden en momentos distintos, pero nosotros estamos tratando de hilar. Nosotros estamos tratando de buscarle la mejor explicación con el conocimiento que tenemos, con lo que hemos observado, con lo que nos consta. Eso no quiere decir que nuestra hipótesis sea cierta. Puede ser que el amigo esté engañando a la novia y que no hayan terminado, ¿verdad? O pueden haber muchas otras explicaciones. Pero nosotros precisamente aquí lo que pretendemos es dar la mejor solución con base a los fenómenos aislados que hemos observado. Lo único es que no es algo que podamos verificar. Por ejemplo, el Ministerio Público llega a la escena de crimen y observa que la ventana de la casa está rota y la cerradura de la puerta no está dañada ni hay signos de que haya sido forzada. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que el intruso o la persona que entró en la casa entró por la ventana rota. Esto quiere decir que el ladrón podría haber utilizado una herramienta o forcejado la ventana. El MP puede concluir entonces o puede suponer de forma lógica que la entrada por la ventana es una hipótesis razonable para explicar los hechos. No tiene la certeza porque no hay un video que demuestre que entró por la ventana, ¿verdad? Él no puede verificar cómo ocurrió el crimen. Con base en lo que está viendo, el MP está concluyendo. Pero en este caso, trata de dar la mejor explicación posible a lo que está sucediendo. Puede ser, imaginémonos que el ladrón haya contado con una copia de la llave, o puede ser que haya amenazado a una de las personas que viven en la casa para entrar, etcétera, ¿verdad? Pueden haber distintas hipótesis, pero nosotros tratamos, con base en lo que hemos visto, de llegar a la mejor conclusión. De la misma manera, encontramos los argumentos causales. Los argumentos causales también son argumentos que parten de las reglas de la lógica. Los argumentos causales, en este caso, son aquellos que parten de la vinculación de un evento con otro de acuerdo a las leyes de la causa y el efecto. Recuérdense que en el mundo del derecho,
cuando nosotros hablamos de la estructura de la norma jurídica cuenta con dos partes fundamentales, ¿verdad? Por un lado, encontramos la hipótesis normativa, que es el supuesto de hecho, esa posible conducta que puede darse o puede no darse, y del otro lado encontramos eh, la consecuencia de derecho, ¿verdad? Que no es otra cosa más que la conclusión o el resultado de haber realizado el supuesto previsto en la norma. Pero en esa estructura de supuesto de hecho y consecuencia de derecho existe una relación jurídica causal. Primero, el hecho de que la norma regula una situación no garantiza que yo la cumpla. Segundo, si yo realizo el supuesto previsto en la norma, necesaria y obligatoriamente se produce la consecuencia independientemente de mi voluntad. Y tercero, el hecho de que la norma regule un derecho que a mi favor no implica que yo lo ejerza. O el hecho de que la norma como consecuencia regule una obligación tampoco implica que yo la cumpla voluntariamente, ¿verdad? Por eso ya está la coacción después. A lo que quiero llegar con el argumento causal es que esto lo que busca es hilar un evento con otro, pero siempre de acuerdo a esas leyes de causa y efecto, ¿verdad? Lo que busca es encontrar una explicación razonable. Y vemos cómo generalmente este tipo de argumentos lo que hacen es establecer un vínculo que en apariencia luce necesario, pero que podría no resultar serlo. Esto regularmente nosotros lo vamos a ver en casos, por ejemplo, de responsabilidad civil penal, ¿verdad? Donde se busca establecer una relación entre los hechos y las consecuencias jurídicas que se derivan de ellos. También lo vamos a ver, por ejemplo, en casos de daños, en casos de accidentes y negligencia, donde resulta necesario vincular la conducta de una persona con el daño sufrido por otra. Por ejemplo, si yo digo que cada vez que viajo en autobús me mareo, yo puedo concluir que el resultante del mareo es el autobús. Aquí nosotros tratamos de hilar, de vincular, de relacionar dos eventos, dos acontecimientos con base en la causa y el efecto. Bien. Responsabilidad por lesiones en un accidente de tráfico, ¿verdad? Esto según los argumentos causales que estamos comentando. El conductor A no respetó la luz roja en un semáforo y pasó por la intersección a gran velocidad. El conductor B, que circulaba correctamente, no pudo evitar la colisión del conductor A, debido a la velocidad y al tiempo de reacción insuficiente. El conductor B sufrió lesiones graves a causa del impacto del accidente. ¿Cómo se podría armar el argumento? Premisa 1. El conductor A no respetó la señalización de tránsito y se pasó con luz roja. Premisa 2. La acción del conductor A de no respetar la luz roja fue la causa directa de la colisión del conductor B. ¿A qué conclusión podemos llegar? A que el conductor A es el responsable de las lesiones graves sufridas por el conductor B, ya que su acción fue la causa directa del accidente y las consecuencias que se derivaron, que en este caso son las lesiones al conductor B. Veamos otro ejemplo, en este caso de responsabilidad médica. Un paciente fue sometido a una cirugía. Un paciente fue sometido a una cirugía en la que el cirujano cometió un error durante el procedimiento, lo cual resultó en una complicación grave. Como consecuencia del error médico, el paciente desarrolló una infección que requirió tratamiento adicional y causó daños permanentes en la salud. El paciente sufrió de una incapacidad permanente
debido a la infección adquirida por el error médico. ¿Cómo se podría estructurar nuestro argumento? Vean, ¿cómo podríamos estructurar el argumento en este caso? ¿Quién me hace el favor de dar lectura a la pantalla? Por lo tanto, el cirujano es responsable de los daños permanentes sufridos por el paciente, ya que su error fue la causa Solo, directa de la perdón, María infección. Carmen, es a todo hoy, a todo ¿Cómo? el argumento. Ah, premisa 1. El cirujano cometió un error durante la cirugía, lo que provocó la infección en el paciente. Premisa 2. La infección fue directamente responsable de los daños permanentes que sufrió el paciente. Conclusión. Por lo tanto, el cirujano es responsable de los daños permanentes sufridos por el paciente, ya que su error fue la causa directa de la infección y de las consecuencias derivadas de ella. Muchas gracias. Si se dan cuenta, tal como leyó María del Carmen, nosotros tratamos de aislar dos situaciones, dos eventos, con base en leyes de causa y efecto. Es decir, tratamos de atribuirle consecuencias a los fenómenos que estamos observando y a la relación de que estos surgen. Encontramos también los argumentos por generalización. Cuando nosotros hablamos de los argumentos por generalización, son argumentos que también responden a las leyes de la lógica, y en este caso son aquellos que pretenden extender una propiedad que nosotros observamos en un grupo de elementos, pero que nosotros tratamos de extender la propiedad que observamos en un elemento a un grupo de elementos. Nosotros observamos que, por ejemplo, cierto líquido es irritable y nosotros decimos que todos esos líquidos son irritables. Nosotros tratamos de darle la misma calidad o la misma cualidad que observamos en un elemento a todos los elementos de la misma especie. ¿Verdad? Por lo tanto, si yo digo que soy irritable y soy Géminis, puedo concluir que mi amiga Samantha es irritable porque también es Géminis. Por lo tanto, puedo concluir que todos los Géminis son irritables. Nosotros aquí le estamos atribuyendo las propiedades que observamos en un elemento o en algunos elementos a todos los elementos de la misma especie. Esos son argumentos por generalización. De esa cuenta, entonces, por ejemplo, si hablamos de una inconstitucionalidad de la ley, en la premisa 1 yo podría mencionar que en varias ocasiones anteriores los tribunales han fallado en contra de las leyes que restringen la libertad de expresión, declarando que dichas leyes violan la Constitución. En la premisa 2, yo podría afirmar que la nueva ley que está siendo impugnada tiene disposiciones similares a las que han sido consideradas inconstitucionales. ¿A qué conclusión podría llegar? Que dado que las leyes anteriores con disposiciones similares fueran declaradas inconstitucionales, es razonable concluir que esta ley va a ser declarada inconstitucional. Aquí, si se dan cuenta, yo estoy tratando de atribuir los fenómenos, las cualidades o las calidades que observé en uno o algunos elementos a todos los elementos de la misma especie. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta? Dalit. Madison ya les envió la asistencia. Ya. Ya, listo.
Bien, de esta cuenta entonces recapitulando, dentro de esos argumentos lógicos que respetan y recurren a las leyes de la lógica, encontramos los argumentos deductivos que van de lo general a lo particular. ¿Verdad? Si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. Si las premisas son falsas, la conclusión va a ser falsa. El argumento deductivo es un argumento certero. El argumento inductivo va de lo específico o de lo particular a lo general. Las conclusiones a las que se lleguen van a ser conclusiones probables, que pueden ser válidas o que no pueden ser válidas. El argumento abductivo, en el argumento abductivo, nosotros partimos de premisas que no tienen certeza, que no son certeras, que no nos constan si son reales. Pero nosotros, de dos premisas aisladas, tratamos de encontrar una conclusión que resulte probable, aunque no la podamos verificar. Es decir, nosotros tratamos en este caso de brindar la mejor explicación o la mejor solución con lo que tenemos a la vista. No obstante, pueda resultar que no sea válido y que no pueda comprobarse. En el argumento causal, nosotros tratamos de vincular dos eventos, dos elementos, con base a las leyes de causa y efecto. Y en el argumento por generalización, nosotros lo que hacemos es que las calidades o las cualidades, las características que nosotros observamos en uno o más elementos, la tratamos de generalizar o de aplicar a todos los elementos de esa especie. Ahora bien, ¿cuál es entonces la importancia de la argumentación? ¿Por qué es importante argumentar? Recuerden ustedes que la argumentación es un ejercicio común que realizamos día con día. Desde que éramos pequeñitos, nosotros hemos argumentado. Pero solo que no sabíamos que estábamos argumentando, pero regularmente es bastante común aquellos espacios donde hay confrontación de ideas, hay debates, donde cada quien quiere sostener su punto de vista. De esa cuenta, entonces, se convierte en una actividad saludable, tanto para la convivencia democrática como para mantener esa pluralidad de opiniones, ¿verdad? Toda opinión es respetable. Siempre, siempre, aunque no estemos de acuerdo con la opinión o con el argumento de la contraparte, debe respetarse. Y si en algún momento yo no estoy conforme, no estoy de acuerdo, pues yo debo argumentar, ¿verdad? Pero más allá de una opinión, debo hacer una argumentación que tenga solidez, que tenga validez. De esa cuenta, entonces, toda actuación en el campo del derecho, toda actuación dentro de un proceso tiene que estar debidamente argumentada. Recuerden que la argumentación se vale de ciencias como el lenguaje, la comunicación, la retórica, la lógica, etcétera, ¿verdad? Para poder convencer al auditorio, para poder convencer en este caso al juez, que es el que va a resolver. Pero yo voy a argumentar correctamente si yo me baso en hechos, en evidencia y en derecho. Si yo logro hacer una argumentación adecuada, yo estoy contribuyendo a que el sistema de justicia pueda avanzar. Porque si bien es cierto, el juez es el responsable de resolver, con una correcta argumentación, yo puedo facilitar la tarea del juez. Pero los abogados litigantes también somos responsables de que pueda avanzar el sistema de justicia, de que sea eficiente, de que sea objetivo. De esa cuenta, la argumentación va a ayudar a resolver aquellos principales desafíos que encontramos tanto en el campo de la integración de la ley como en el campo de la interpretación y la aplicación de normas. Y es por ello que es importante recordar todo lo referente a la integración de la ley y lo referente a la interpretación de la ley. Ya hemos visto cómo a lo largo del desarrollo de la carrera hemos venido integrando las normas, las hemos ido relacionando. Cuando nosotros integramos la ley, cuando nosotros hacemos esa acción, nosotros lo que hacemos es
llenar esos vacíos existentes en la norma. Nosotros suplimos y colmamos esas deficiencias normativas que ha dejado el legislador. Al legislador, él, al momento de crear la norma, se le pudo haber olvidado regular un aspecto, lo pudo haber pasado por alto, o a lo mejor no le convenía y adrede no lo quiso regular, o simplemente no lo pudo prever. Pero el legislador, cuando crea la norma, tiene que crearla de forma integral, ¿verdad? Previendo todos los posibles escenarios. Pero hay casos en los cuales la ley no resulta suficiente o la ley no regula un aspecto específico. Cuando nosotros nos encontramos ante estas lagunas o estas deficiencias normativas, tenemos que suplir las deficiencias normativas, tenemos que brindar una solución. Y por sobre todo, recuerden que la ley del organismo judicial obliga a los jueces a dar una solución. Los jueces no pueden rechazar un asunto por decir que no está regulado en la ley. Los jueces tienen que resolver. De esta cuenta, entonces, cuando nosotros integramos la norma, nosotros estamos llenando esas deficiencias. Nosotros le estamos dando solución a esos aspectos que no están previstos o no están regulados en la norma. Y aquí es donde nosotros nos encontramos ante las lagunas legales. Existen 4 tipos de lagunas legales. Está la laguna por falta de ley, la laguna por insuficiencia de la ley, la laguna por ley en blanco y la laguna por ley injusta. Cuando hablamos del primer tipo de laguna, por falta de la ley, en este caso específico, el fenómeno o el hecho no está regulado o no está previsto en la ley. Cuando nosotros hablamos de laguna legal por insuficiencia de la ley, el fenómeno sí está regulado. El fenómeno sí fue previsto, pero de forma parcial. Es decir, que la ley no regula todos los elementos o todos los aspectos necesarios que necesitamos para resolver. Pero prácticamente el legislador reguló a medias. No reguló el fenómeno de forma integral, de forma completa. Cuando hablamos de la ley en blanco, cuando hablamos de la laguna de ley, de la ley en blanco, nos encontramos ante una situación. El legislador sí reguló el fenómeno, pero lo reguló en normas jurídicas separadas. Es decir, en una norma jurídica nosotros vamos a encontrar el supuesto jurídico, vamos a encontrar esa posible conducta futura que puede darse o no, y en una norma completamente distinta, en otro cuerpo normativo, regula la consecuencia de derecho. Así como pasa, por ejemplo, en el caso del matrimonio ilegal, ¿verdad? Está regulado en el Código Civil, pero la sanción está regulada en el Código Penal. Y en el caso de la ley injusta, son aquellas normas, aquellos fenómenos que sí están previstos, pero que no tienden a garantizar ese valor jurídico fundamental de justicia. Recuérdense que no todas las leyes deberían hacerlo, pero no todas las leyes garantizan o promueven ese valor jurídico fundamental de justicia. Ya dijo Aristóteles que justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. No obstante ello, no todas nuestras leyes, lamentablemente, pretenden alcanzar ese valor jurídico, ¿verdad? El derecho resulta en un vehículo a través del cual nosotros alcanzamos la justicia, y la justicia debería ser el fin último del derecho. Pero no todas las leyes responden a la justicia. Cuando nos encontramos entonces con estas lagunas legales, debemos dar una solución, debemos resolver. De esa cuenta, el juez puede acudir a ciertos métodos que le permiten integrar la ley y resolver. ¿Cuáles son estos métodos? La analogía, la equidad, los principios generales del derecho y el derecho común. Cuando nosotros hablamos de la analogía, nos estamos refiriendo a que vamos a buscar una situación que le sea parecida, que le sea semejante, pero que no es igual. De esa cuenta nosotros vamos a tratar de darle los efectos jurídicos de esa situación que es parecida, de esa situación que es semejante al hecho que no está regulado en la norma, pero que resulta parecido, ¿verdad?
Cuando nosotros hablamos, y ojo, aquí hago una aclaración, aquí estamos hablando de la interpretación en términos generales, ¿verdad? Recuerden ustedes que en materia penal no se pueden crear delitos o penas por analogía. Pero en la argumentación sí está permitido, ¿verdad? Ahora bien, el segundo método es la equidad. Cuando nosotros hablamos de la equidad, no estamos hablando de igualdad. La igualdad es algo distinto a la equidad. ¿Qué entendemos nosotros por igualdad? Para hacer la diferencia. Que todos somos iguales. La igualdad es que todos somos iguales. Pero ya está regulada en nuestra Constitución. Todos somos iguales en dignidad y derechos. Pero cuando nosotros hablamos de la equidad, hablamos de un principio ético que busca la justicia y la imparcialidad. Muchas veces, para lograr la equidad, nosotros tenemos que ser desiguales. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser desiguales porque nosotros tenemos que poner en la balanza en algún momento más peso de un lado para lograr esa igualdad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en algunas leyes, ¿verdad? Sobre todo en materia penal. Crimen organizado, narcoactividad, lavado de dinero, femicidio, por ejemplo. Vemos cómo estas leyes son equitativas, no son igualitarias. Estas leyes lo que buscan es adelantar las barreras del derecho, dar una protección preferente para lograr esa igualdad. Ese es el método de la equidad, ¿verdad? El método de la equidad precisamente busca la justicia y la imparcialidad. Es decir, darle a cada persona lo que realmente necesita según sus particularidades. Y esto, a diferencia de la igualdad, reconoce que puede haber una aplicación diferida o una aplicación desigual de la ley. Cuando nosotros hablamos de los principios generales del derecho, nosotros estamos hablando de verdades universales. Estamos hablando de dogmas que sustentan los ordenamientos jurídicos. Los principios generales del derecho son pautas mínimas, son parámetros básicos, son directrices que inspiran la creación del derecho. Por ejemplo, un principio general del derecho es que no hay prisión por deuda. Otro principio general del derecho es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Otro principio general del derecho es que nadie puede ser privado de sus derechos si no ha sido vencido en juicio, por ejemplo. Y por último, el derecho común, ¿verdad? El derecho civil. Recuerden que en la antigua Roma todo era regulado por el jus gens, por el derecho de gentes o por el derecho común, que hoy en día conocemos como derecho civil. El derecho común es la madre de todas las áreas del derecho. Porque si usted tenía un problema de impuestos con el Imperio Romano, era regulado por el derecho común. Si usted tenía un problema en alguna transacción comercial, por ejemplo, de esclavos, era regulado por el derecho común. Si usted tenía problema con el pater familia de otro grupo, era regulado por el derecho común. Si usted había cometido un ilícito, era regulado por el derecho común. Del derecho común se desprenden todas las áreas del derecho con base en que éstas van delimitando y van obteniendo su propio objeto de estudio, sus propios métodos, sus propias teorías y sus propias normas. Y el derecho común se desprende del derecho penal, el derecho tributario, derecho laboral, derecho mercantil, etcétera, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, el juez, cuando se encuentra ante una deficiencia normativa o ante un vacío o una laguna legal, el juez puede resolver aplicando la analogía, la equidad, los principios generales del derecho o el derecho común. Y respecto a la interpretación de la ley, es importante mencionar que cuando nosotros interpretamos la ley, nosotros estamos tratando de encontrar el verdadero alcance. ¿Cuáles son los límites de esa norma? Es decir, cuando nosotros interpretamos, nosotros tratamos de encontrar el sentido, la razón de ser o qué quiso plasmar el legislador.
De esa cuenta, cuando nosotros interpretamos, buscamos el sentido verdadero de la ley. Y hemos visto que la doctrina establece distintos tipos de interpretación de la ley. No obstante ello, sabemos nosotros que la ley del organismo judicial en su artículo 10 establece legalmente cómo debemos interpretar la ley, ¿verdad? Pero la doctrina para su estudio lo divide según el sujeto que la realiza, según el procedimiento para su interpretación y según la extensión que se aplique al significado de sus palabras. De esa cuenta, entonces, según el sujeto que la realiza, la interpretación puede ser auténtica o legislativa, judicial o jurisdiccional, doctrinaria o usual. En la interpretación auténtica o legislativa, el legislador, dentro del mismo contenido de la ley, plasma o regula qué sentido debe dársela a esa ley, a esa norma. El legislador plasma cómo debe interpretarse esa norma. Cuando hablamos de la interpretación judicial o jurisdiccional, es la interpretación que realizan los jueces al momento de resolver un caso concreto. Cuando hablamos de la interpretación doctrinaria, es la interpretación que realizan los distintos estudiosos del derecho. Y la interpretación usual es la interpretación que realiza cualquier persona conforme a su leal saber y entender. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Según el procedimiento para su interpretación, encontramos la interpretación gramatical, la interpretación histórica, la interpretación contextual o sistemática, la interpretación lógica, la interpretación analógica, la constitucional y la teleológica. En la interpretación gramatical, nosotros vamos a interpretar la norma dándole el significado real de cada una de las palabras. Para esto, si nosotros desconocemos el significado propio de una palabra, podemos acudir al diccionario de la Real Academia Española, tal cual lo manda la ley del organismo judicial. Es decir, nosotros interpretamos la ley conforme al significado de cada una de sus palabras. La interpretación histórica, aquí nosotros vamos a acudir a la historia fidedigna de las instituciones jurídicas. Nosotros vamos a ver cómo a lo largo del tiempo se ha regulado una institución. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Verdad? ¿Qué beneficios se ha obtenido? Para poder entender el significado que debemos darle hoy en día. La interpretación contextual o sistemática establece que cuando nosotros tengamos dudas de cómo interpretar una norma, si nosotros tenemos dudas en cómo interpretar el pasaje de una ley, la frase de una ley, un artículo de la ley, nosotros vamos a interpretar esa frase, esa estrofa, ese párrafo, ese artículo, con base al contenido de toda esa ley. Ahora, si nosotros tenemos duda de cómo interpretar una ley de forma integral, nosotros vamos a interpretar esa ley con base a todo el ordenamiento jurídico. Porque se establece que los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, los valores que sustentan el ordenamiento jurídico son los mismos. Recordemos que todas las normas van orientadas a una ley fundamental, ¿verdad? Y únicamente la desarrollan. Por eso, cuando tenemos duda de cómo interpretar una parte de una norma, la interpretamos con base en toda la norma. Y cuando tenemos duda de cómo interpretar una ley de forma integral, la interpretamos conforme a todo el sistema jurídico. Pero a la interpretación lógica acudimos a las reglas de la lógica, ¿verdad? Acudimos a las reglas de la lógica. Y recordarán ustedes aquellos principios de no contradictorio, tercero excluido, etc. Cuando acudimos a la interpretación analógica,
Ya dijimos que nosotros tratamos de darle a un hecho que no está previsto, no está regulado en la ley, los efectos jurídicos de un hecho que sí está regulado en la ley porque se le parece o le es similar, pero que no es igual. Cuando acudimos a la interpretación constitucional, nosotros vamos a interpretar las leyes y los pasajes de estas conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto respetando ese principio de supremacía constitucional regulado en el artículo 44, 175, 204 de la Constitución y 9 de la Ley del Organismo Judicial. Ese principio que establece que la Constitución se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que ninguna norma puede contravenir lo que establece nuestra Constitución y que toda ley que se cree debe estar en armonía y coherencia con los preceptos constitucionales. Por último, la interpretación teleológica. Aquí buscamos el sentido, el significado, la razón de ser de la norma. Cuando hablamos de la clasificación de la interpretación de la ley según la extensión que se aplica al significado de las palabras, esta puede ser una interpretación extensiva o una interpretación restrictiva. La interpretación extensiva, aquí nosotros tratamos de darle el mayor alcance al significado de las palabras contenidas en la ley. Este tipo de interpretación lo vamos a realizar regularmente en materia constitucional y materia de derechos humanos. Mientras que la interpretación restrictiva la vamos a aplicar en derecho penal y en derecho tributario. En la interpretación restrictiva nosotros tratamos de darle el menor alcance posible al significado de las palabras, ¿verdad? Y eso es todo en cuanto a la importancia de la argumentación jurídica, ¿verdad? Recordemos que una correcta interpretación una correcta argumentación ayuda a que el sistema de justicia sea más eficiente. De la misma manera, ayuda a resolver estos problemas que surgen tanto en la integración de la ley como en la interpretación y aplicación de la misma. ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Adelante. Licenciado, perdone, en la argumentación emocional, quisiera preguntarle porque me quedó en la mente, quisiera preguntarle en base a su experiencia, como el juez tiene que resolver conforme a derecho, pero ¿tiene alguna significancia esta argumentación? ¿Ayuda tal vez a inclinar la balanza hacia un lado de alguna manera? Tomando como base que el juez tiene que resolver conforme a derecho. Gracias, César. Sí, fíjese que el juez está obligado en todo momento a observar la Constitución, ¿verdad? Tal como le establece el artículo 204 de la Constitución. De esa cuenta, si el juez no resuelve conforme a derecho, nosotros podemos hacer uso de esos mecanismos ordinarios de impugnación regulados en la ley, para que un tribunal de alzada pues verifique, pero haga un contraexamen de si el juez resolvió o no conforme a derecho. No obstante ello, recordemos que el juez también es humano y que la forma en que nosotros podemos contarle al juez, el juez es un tercero imparcial, ¿verdad? Que recibe información de los dos lados. El juez es un tercero imparcial que recibe información de los dos lados. Nosotros, cuando le contamos al juez qué es lo que aconteció, tenemos ciertas ventajas, ¿verdad? Porque el derecho penal establece que debe haber ese principio de juez natural, ese principio de inmediación, que obligan precisamente a que el juez esté presente en cada uno de los actos procesales. De esa cuenta, cuando nosotros estamos argumentando, nosotros sí podemos en algún momento acudir, está permitido, a este argumento emocional o afectivo. Nosotros podemos tratar de generar cierta identificación en el juez respecto a lo que aconteció.
Esto no para que el juez resuelva conforme a emociones, ¿verdad? Porque sabemos que eso es impugnable y que en algún momento, pues, le van a dar vuelta a la resolución, sino por el contrario, para que el juez sea más receptivo de los hechos o de los medios de prueba objetivos que nosotros estamos planteando. Recuérdense que durante el proceso, y sobre todo en el desarrollo del debate, el juez va generando esas convicciones, esos convencimientos personales. Lo que hace un argumento afectivo en este caso es que puede generar esa empatía que le permite al juez recibir de mejor manera esos medios objetivos de prueba o analizarlos, digamos, un poquito más a fondo, ¿verdad? Es lo único que podría generar, pero de ahí el juez tiene que resolver con base a lo que establece la ley. Y no solo eso, tiene que resolver con base a lo que se logre demostrar. Porque recuérdense que el muerto puede estar ahí, pero si el Ministerio Público no demuestra que el sindicado lo mató, o sea, el juez tiene reglas que debe seguir establecidas en la ley de cómo debe recibir la prueba, de cómo debe apreciar la prueba, cómo debe valorar la prueba, etcétera, ¿verdad? Y está obligado, sobre todo en su resolución, César, a plasmar ese procedimiento intelectivo de qué tuvo por demostrado, de cómo lo tuvo por demostrado, de qué generó cada medio de convicción. Muchas gracias. Esto sí, genera esa apertura nada más, pero el juez está obligado a resolver conforme a la ley. Gracias, Lick. Y vea, eso sabe dónde lo vemos bastante bien. Por ejemplo, en Miami, por no ir tan lejos, en Miami, que es el juzgado de turno de femicidio, las juezas mujeres, ojo, aquí no estoy prejuzgando, porque no conocemos cada caso en particular, es con base en estadísticas. Es más probable que una juez mujer en el modelo Miami de femicidio genere una orden de captura que un juez hombre. Por ejemplo, es más probable, con base en estadísticas, ahí están las estadísticas que dicen que las juezas mujeres abran auto de procesamiento que los jueces varones. Ya habría que analizar, César, si en este caso tendría que ver esos argumentos afectivos, esos argumentos emocionales, ¿verdad? De que por ser mujer se genere una mayor identificación. Y ojo, estoy dando la opinión con bases estadísticas, ¿verdad? Porque ese fenómeno de violencia contra las mujeres hay que erradicarlo a toda costa. Pero la estadística es lo que nos dice, entonces habría que analizar si es por eso. Lo mismo sucede, por ejemplo, que las jueces damas en estadística denotan un menor número de medidas sustitutivas que los jueces varones. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Sí, yo solamente confirmar que, bueno, este es un sesgo de género, pero también, ¿qué pasa con los hombres? Hicieron un estudio en Argentina donde los jueces tomaban emocionalmente sentencias en contra, sobre todo de mujeres, por sus partidos de fútbol y que perdían su equipo favorito. Entonces también es emocional, no es solamente perspectiva de género de la mujer, también pasa con los hombres jueces. No, sí, pero Zaira, en este caso, por eso dije que yo no estoy prejuzgando, sino solo son los datos estadísticos que tiene el OJ, ¿verdad? No, a lo que quiero llegar es que no estamos viendo qué es lo que mueve al juez a resolver, sino que posiblemente el abogado o la abogada logra hacer esa conexión entre el juez y la víctima, o entre el juez y el sindicado. Porque no estamos hablando de cómo el juez resuelve, estamos hablando de los argumentos que planteamos como abogados o como Ministerio Público ante el juez. Entonces, César preguntaba si los argumentos emocionales se dan en la práctica. Yo le digo que probablemente sí. Habría que analizar si estas estadísticas responden a eso o no. Pero los datos ahí están contabilizados de forma objetiva, ¿verdad? ¿Cuántas medidas hay? ¿Cuántas medidas no hay? ¿Cuántos se envió a prisión? ¿Cuántos no envió a prisión? ¿Cuántos se ligaron a proceso? ¿Cuántos no se ligaron a proceso? Al punto que quiero llegar es que posiblemente, en algún momento los abogados, tanto del Ministerio Público como de la Defensa, lograron generar esa identificación
tanto de que apelar a los sentimientos al Ministerio Público por la víctima ante el juez, como que el abogado defensor haya apelado a los sentimientos del sindicado hacia el juez. ¿Me explico? Eso habría que analizarlo en cada caso concreto. Y por eso les dije, yo no estoy prejuzgando, es un fenómeno que hay que erradicar. Pero los datos ahí están, habría que analizar el por qué es así. Puede ser que sea por otras circunstancias. Pero ahí están los datos como tal. Y como usted dice, habría que analizar lo que sucede en Argentina, ¿verdad? Habría que analizar porque no sé qué tendría que ver el argumento del partido en el caso, para la defensa o para la acusación, pero habría que analizarlo también. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, como les comentaba al inicio, para quienes ingresaron un poquito después, y por respeto a todos los que entregaron su comprobación en tiempo, voy a consultar con el coordinador cómo proceder en aquellos casos en los cuales pues ya lo entregaron fuera de tiempo, ¿verdad? Porque tampoco resultaría justo que la mayoría cumplió con la hora establecida, corrió, dejó de hacer alguna actividad y que otros pues lo entregaran incluso hasta un día después. Eso vamos a consultar en coordinación. Ahora, la otra semana les decía que vamos a tener un pequeño laboratorio práctico en el cual se les va a plantear uno o dos casos hipotéticos, ¿verdad? Se les va a decir cuál es el tipo penal, se va a hacer una breve relación de hechos, se les va a decir con qué pruebas puede contar el Ministerio Público, con qué pruebas puede contar la defensa, y se van a asignar roles. Unos van a ser fiscales, otros van a ser defensores. Y a cada rol de fiscal o defensor se le va a asignar algunos tipos de argumento para que puedan hacer esa práctica, ¿verdad? Que con base en todos los datos y pruebas que tienen a la vista, puedan hacer los distintos tipos de argumento, ya sea de acusación o de defensa. Eso para la siguiente clase. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda o pregunta? Bien. De igual manera, si gustan, yo les avisaría, nos conectamos solo para dar las instrucciones y yo les dejaría tiempo para que lo puedan realizar siempre hoy. Si no hay dudas y preguntas, lo dejaríamos por acá. Me dio mucho gusto saludarles. Esperamos volver a la presencialidad pronto, porque no hay nada como saludarles y verles en persona. Y siempre pues queda sus respetables órdenes hoy. Que estén muy bien. Gracias, doctor.